Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a la entrevista de la semana dentro de nuestro podcast Finec Talks, en el que esta semana, estos días cuesta encontrar fondos que estén en positivo en 2022 y hoy vamos a tener con nosotros a uno de los asesores de uno de estos fondos que efectivamente resisten en positivo en estos momentos tan complicados de mercado. Que dejadme lo primero que les salude. John Titt, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Nada, un placer tenerte con nosotros. John, que es asesor del fondo Hamco Global Value, del que ya hablamos la semana pasada en el podcast, entiendo que eres americano en origen, pero escuchando tu acento yo no sé dónde englobarte, no sé, no sé Sí, exactamente. sí. Pasé muchos años por España, después Sudamérica y ahora de vuelta en Madrid. Todo es un popurrí. John, lo primero es cómo hace uno para en un año como este que estamos teniendo con tanta tormenta, pues el fondo que asesoráis, Hanco Global Value, que esté en positivo, bueno, y no solo este año, ¿no? Ya lo que llevabais, el comportamiento que ya llevabais previamente, ¿cómo se consigue? Bueno, primero con mucha suerte, desde luego. No, nosotros estábamos, nos preguntó un inversor el año pasado si estábamos preocupados por Taiwán y China, y yo decía, no, estoy más preocupado por Ucrania y Rusia. Y bueno, no pensaba realmente que iba a estallar una guerra, pero pensábamos que el tema de inversión en energía sería un buen defensa si pasaba eso. Y así fue. Nosotros venimos invirtiendo bastante en el sector de energía por los buenos fundamentos que tiene y también lo barato que estaban las empresas del sector. Empezando en el 2020, no habíamos invertido mucho en energía todas las décadas invirtiendo y bueno, fue un acierto el año pasado y más este año. Y realmente ha sido el motor de la cartera de Hamco, las inversiones en energía. En todos los sentidos, nosotros tenemos empresas de gas, de petróleo, de servicios de drilling, de transporte, bastante diversificado dentro del sector de energía, pero bueno, ha sido el gran motor. Ujú. Oye, y decías que le veíais buenos fundamentales, después de la subida espectacular que llevan, ¿los siguen teniendo todavía? Bueno, y las Sí, valoraciones. increíblemente sí. A los precios de materias primas que hoy hay, yo creo que incluso por generación de caja y beneficios, son por lo menos igual de baratos que estaban antes. Yo no, personalmente, no creo que los precios van a seguir tan alto. Quizá en el corto plazo, ves que China está encerrándose, Europa está casi en recesión, el Estados Unidos está frenando mucho por el tema fiscal y monetario. Entonces, yo creo que puede haber una bajada de precios de petróleo, pero probablemente y energía en general, pero probablemente, no sé, para los próximos 5 años, probablemente es una apuesta interesante porque yo creo que el mundo se engañó un poco con ese tema de ESG, que vamos a frenar la producción, pero nadie atacó la parte de demanda. Entonces tú ves, sigue creciendo el consumo de petróleo, sigamos calefaccionando las casas, y bueno, eso requiere más, cada vez hay más personas que tienen un estado de vida que pueden tener mejores condiciones, mayor uso de energía, sobre todo en Asia, África, van a consumir mucho más energía. Entonces la demanda va a seguir creciendo con el tiempo y eso va a ser un motor. Y en el 2020 hubo un frenazo de toda la inversión en producción, que todavía no, al día de hoy no ha recuperado los niveles pre-COVID y realmente tiene que ir más allá para generar suficiente. Entonces, hoy en día se están haciendo cosas, soltando barriles de las reservas y
y cosas así, pero creo que tiene que hacer más. Entonces, en el medio plazo, creo que los precios van a seguir en alza. Pero ¿qué te imaginas de precio del barril? Porque claro, ya hemos visto los 120, ahora ha bajado a 105, ¿no? Por ahí. Pero ¿te imaginas precios del barril, yo qué sé, cercanos a 200 o qué? Bueno, no sé si tanto, pero si tú miras el ajustado por inflación, el precio del barril al día de hoy creo que está debajo de la media del último 30 años o algo así. No es un precio alocado. Lo que sí es alocado al día de hoy es el precio de carbón. Y yo creo que es un sector por el daño medioambiental y por el sobrevaloración del precio frente a otros elementos de energía que nosotros no tenemos nada de eso en cartera. Lo tuvimos en un momento, una parte pequeña, y hoy no lo tenemos. Y gas, si tú miras en precio por BTU, el gas está mucho más barato que el petróleo. Y yo creo que es el energía estrella para los próximos 5 años. Y creo que también tenemos que ver que mucha de producción, el aumento de producción en las últimas décadas ha sido por el shale norteamericano. Y bueno, hay varios campos ahí que están llegando a su producción máxima y hay que ver realmente cuánto se va a poder producir. Entonces, yo que sé, que hoy en día todo el mundo está enfocado en la seguridad energética. Bueno, van a buscar y están preparando a hacer mucho más uso del gas, sobre todo el gas norteamericano. Yo creo que son muy buenas perspectivas para el sector de gas, tanto en Estados Unidos y Canadá, que es principalmente donde invierte Hamco hoy, es gas canadiense, porque es el más barato en la planeta. Porque John, al final hablabas del tema del ESG, ¿no? Uno tiende a pensar, Sí, dice, yo si tuviera que invertir ahora en energía, invertiría en las del futuro, ¿no? Que son las energías sostenibles. No le metería dinero a los proyectos basados en las energías contaminantes, sino a futuro invertiría solo en las nuevas. Pero claro, ahora está el déficit en los años que tengamos, ¿no? En los cuales no sea suficiente esa oferta que teóricamente va a llegar. ¿Tú tienes estimado cuántos años puede haber hasta que sirva esa oferta de energías limpias para cubrir las otras? sí, no tengo un estimado concreto en cuanto a eso, pero el gas, el primero se tiene que suplementar, eliminar el uso de carbón, que emite mucho menos contaminantes el gas frente al carbón, y el uso de carbón está alzando mucho en los últimos 2 años. Entonces, el primero se tiene que deshacerse del carbón. Y además el gas se puede usar para producir hidrógeno. Entonces, y muchos de los pipelines y eso también. Entonces, yo creo que tiene un traspaso bastante interesante al nuevo futuro que todos imaginamos. Pero esa transición energética, lo que dicen es que cuando viene nuevas energías, pues lo que suele ser es tener más crecimiento, y los existentes, la demanda queda más estancado. Entonces, quizá pasa eso, pero la transición va a tardar mucho tiempo y requiere inversiones de trillones que hoy en día no se está invirtiendo, y entonces la más probable que va a tardar, estamos hablando de décadas. Porque sería interesante ver un gestor de fondos de inversión o un asesor como vosotros de un fondo, en qué momento empieza a ver que puede ser interesante invertir en las compañías más propias de la transición, ¿no? Más que en las otras, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que muchas de esas empresas están, o sea, nosotros tuvimos un sobrecalentamiento de muchas inversiones, sobre todo con las ideas de las nuevas tecnologías, de las nuevas energías, las criptomonedas. Hubo una verdadera burbuja en muchas de esas inversiones porque se vendía el futuro a precios carísimos y hay mucho para hacer. Entonces, yo creo que eso creó la oportunidad que, no sé cómo le llama, la venganza de la vieja economía, que realmente tenemos que vivir hoy y el calentar las casas y ir a trabajar, y etcétera. Entonces, yo qué sé, hay que pensar muy bien esa transición. Si nosotros encontramos inversiones interesantes en las nuevas tecnologías, lo haríamos, pero nosotros también buscamos empresas con un historial que nos ayuda a prever. Entonces, una empresa que tiene 2 años, pues no hemos visto cómo comporta en un ciclo económico, entonces no nos da tanto confianza. Pero bueno, John, ¿y lo puedes seguir haciendo bien este tipo de compañías más relacionadas con el gas y con el petróleo si los precios tocan techo temporalmente? Si estamos un año o dos con precios no muy por encima de estos niveles. no entendí la pregunta. Sí, me decías antes que probablemente a corto plazo los precios del petróleo, por ejemplo, no vayan a subir mucho más, ¿no? O que estimabas, o te he No, entendido yo eso. pueden bajar incluso, Eso porque es, han eso, subido bastante. eso te he entendido. Entonces, ¿puede ser que aun con ese escenario las compañías relacionadas con petróleo y gas sigan subiendo? Es posible, pero como también las acciones han subido mucho, si no muchísimo en algunos casos, yo creo que también los precios lo van a seguir la materia prima por un tiempo. Yo sospecharía que esto pasaría, pero bueno, en el caso de Peito, por ejemplo, ahora paga un dividendo bastante interesante, debería tener un yield de como 5%, y que probablemente lo aumenten el dividendo a lo largo de este año. Entonces tienen unas defensas que quizás no tenían hace 2 años. Pero ¿qué Pero hacéis ahí? bueno, si caen las materias primas, caerán las acciones también por un tiempo, creo. Claro, pero ¿qué hacéis ahí como asesores del fondo? Porque entiendo que dices, oye, ahí está la posibilidad de que no se comporte muy bien. ¿Reduces el peso de esas compañías en cartera o asumes que durante unos meses pues, el comportamiento no va a ser tan bueno? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo realmente, normalmente cuando no sé qué hacer, hago parte. Entonces, nosotros buscamos a reducir en inversiones que son quizá no tienen tanto potencial a largo plazo o quizá tienen más riesgo a corto plazo. Entonces, reducimos esas inversiones y hemos estado reduciendo bastante la energía, el peso de energía en la cartera. Aunque han estado subiendo mucho, hemos estado reinvirtiendo en valores más, recomendando a reinvertir en valores más estables, más tipo consumo estable. Entonces, también para siempre tener una diversificación. Nosotros no somos un fondo de energía, es un sector que tenemos muchos inversiones interesantes, y por el bien del fondo y tener una volatilidad interesante, pues buscamos la diversificación. Pero bueno, siempre es la duda, creo que de cualquier inversor. Tienes unos valores que están subiendo, han estado subiendo mucho. Para mí la mejor defensa para eso es mirar cuál es el rentabilidad esperada a futuro. Y cuando estos bajan mucho, pues buscar valores que producen un valor más, una rentabilidad esperada a futuro más interesante. Oye, John, se habla, y es verdad, esa vuelta del value, ¿no? Esa vuelta del value después de tantos años de growth. Lo que pasa que el castañazo del growth está siendo tan fuerte, las caídas están siendo tan pronunciadas desde máximos,
que yo no sé si se empieza ya a ver alguna cosita que estás empezando a decir, oye, pues esto a lo mejor ya sí que me lo compraba, o todavía piensas que puede caer mucho más todo lo relacionado con growth. Mira, yo todos los días recibo un email del screenings que tengo armado en Bloomberg y después de una caída como el mercado de ayer, pues yo justo antes del call estaba repasando y hay alguna cosa más relacionado con growth que empieza a aparecer. Yo creo que hoy fue el primer día que vi algo, algún nombre. Yo tengo diferentes filtros pero bueno, yo no he visto nada interesante por el lado de growth que dices, esto es interesante. Pero bueno, yo creo que puede caer creo que muchos de los valores de segunda fila han caído mucho y creo que los valores líder quizá no han caído tanto y quizá se podría esperar que eso pase en los próximos años, por ejemplo. Pero yo no he visto empresas de growth que son interesantes. También porque hubo muchísima especulación y son empresas que siguen cotizando a múltiplos de revenues altísimos, muchos sin rentabilidad. Es mucho o sea, no son cosas que nosotros invertimos, salvo que hay un claro camino a una rentabilidad interesante para la empresa y para las accionistas. Entonces, yo creo que puede haber, pero no es fácil porque, no sé, mi experiencia cuando explotó la primera burbuja en el año 2000, 2002, todo ese periodo, nosotros no encontramos valores interesantes, quizá por no mirar bien o qué, pero nosotros siempre encontramos inversiones más interesantes en otros sentidos. Entonces, sí, puedes ver empresas que cotizaban a 100 y hoy cotizan a 20, pero a veces, increíblemente, no son en buena inversión a 20, aunque un día valía 100. Y yo tengo un poco una lema, o no sé cómo se dice en español, que es no invertir detrás de una burbuja, porque creo que para que sean realmente interesantes tienen que pasar muchos años. Estamos hablando de 3 a 5 años probablemente para que muchos de los valores tocan fondo y realmente empiezan a subir de vuelta. Entonces, no sé qué pasará en este caso, pero como regla general yo esperaría algo de eso. Lo decía también porque hay muchos valores efectivamente que se podrían comparar con la etapa de burbuja, ¿no? Muchas compañías que todavía no tenían beneficios o con pocos ingresos, todavía, muchas relacionadas con las criptomonedas que antes comentabas, pero hay otras muchas que generan una cantidad tecnológicas, que generan una cantidad de caja espectacular, las grandes, ¿no? Y esas sí, han tenido también una caída bastante pronunciada, ¿no? Tuvimos el invitado en el último podcast que decía, yo creo que Warren Buffett igual empieza a comprarse alguna de las FANGs próximamente y las considera value. Sí, están a mucho mejor precio, eso está claro, pero yo creo que también se autoalimentó en la burbuja, se hace cambios de publicidad por acciones, hay un sinfín de cosas que pasó en la primera burbuja, que todas las empresas de tecnología, pues como hubo mucho dinero de venture capital, pues tenían mucho dinero a gastar, compraban muchos equipos. En este vez, ¿cuántas empresas hay operando a pérdida? O sea, a mí me bombardean anuncios en Twitter por Getin, el Gorilla, todos esos envíos que tiene que tener. O sea, para mí parece un negocio pésimo, probablemente muy bajo márgenes y
Y bueno, y están operando a pérdida como Uber y muchas empresas más que tienen que generar beneficios algún día y eso significa gastar menos, subir tarifas, el cerrar a algún competidor. Es un proceso largo y yo creo que va a tardar tiempo para que eso pase. Puede ser que hay algunos, creo que Netflix, no sé, está un PR de creo que 17 o algo así, pero bueno, hay que mirar mucho la contabilidad de Netflix. ¿Cómo capitalizan todas las películas y series que hacen y qué periodo la amortizan? ¿Es razonable eso? No lo sé. Habrá oportunidades seguro, pero bueno, nosotros tenemos la barrera muy alta en cuanto a la rentabilidad esperada y entonces buscamos cosas realmente interesantes para arriesgar el capital de los accionistas. Entonces, quizá a otro inversor le interesa. Ok, pues John, hemos llegado al final, nos hemos quedado ya sin tiempo y es una pena porque me gustaría hacerte otras 10 preguntas, pero no nos queda tiempo. Así que nada, sin más, decirte que ha sido un placer tenerte con nosotros en Finec Talks. Muy bien, un placer estar con ustedes hoy. Por supuesto, a quienes habéis visto esta entrevista, si os ha gustado lo que nos ha contado John, su visión, pues darle también ahí un me gusta al vídeo, así también llega más gente la visión. Y ya sabéis, suscribiros al canal de Finec si aún no estáis. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo de Finec.